Link Start. Hola chicos y chicas, les traigo el capítulo 6 del volumen 4 de SAO, espero les guste. No olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevos vídeos. Iniciemos esta gran historia. Capítulo 6. El encarcelamiento de Asuna barra Yuuki Asuna tuvo un doble significado desde enero de 2025. En el primero de ellos se ubicaba su tipo de prisión, ya que estaba confinada en una jaula de oro. A pesar de que esta jaula de tamaño humano era lujosa y hermosa, no podía ser destruida, no importa qué método se utilizara. La razón se debía a que las barras de 1 centímetro de grosor no eran de metal, sino objetos virtuales 3D compuesto por código digital. La jaula había sido designada como indestructible por el sistema, por lo que incluso si las barras se golpeaban con un martillo, ni un solo rasguño sería encontrado. El segundo encarcelamiento era en la de la conciencia de Asuna, que estaba atrapada en una inmersión en el mundo virtual. El nombre de este mundo era Alfheim Online, conocido como Halo. Era un RPG de escala amplia en la red administrada por Recto Progress, un tipo de juego conocido como Bruno. En sí Halo estaba operando como un juego en la red sin que nadie sepa la diferencia, decenas de miles de jugadores regulares pagan una cuota de conexión y disfrutan del juego. Sin embargo, por debajo del juego, a causa de las malas intenciones de un hombre, que estaba trabajando en un proyecto masivo ilegal e inhumano. Los sistemas operativos principales de Halo eran en realidad una copia de la Sword Art Online, que sacudió y conmocionó a Japón por 2 años desde 2022 hasta 2024. El desarrollo de SAO fue controlado por Argus, que había dejado a 10.000 personas, independientemente de su edad o sexo, convertidas en cautivos en un mundo virtual, con un recuento de la muerte de casi un 40%. A raíz de ese incidente terrible, que se declaró en quiebra. Recto, un importante fabricante de productos electrónicos, el departamento de investigación Fujiribe fue el encargado de realizar tareas de mantenimiento en el servidor de SAO. El hombre en cuestión tenía una posición importante y utilizó una copia de los datos originales de SAO para crear con éxito Halo. Después de que el juego de la muerte fue despejado, la mente de todos los jugadores restantes debían haber sido liberadas, pero él, con la Consciousness Abduction, encarcelado el conocimiento de 300 jugadores en el servidor de Halo. El propósito del hombre era utilizar los cerebros de estos 300 jugadores como materiales experimentales, utilizando el sistema Fujiribe para estudiar las emociones humanas y la manipulación de la memoria. El hombre también encarceló la conciencia de Asuna dentro del mundo de Halo. Su avatar estaba encerrado en una jaula de pájaros colgando de una rama del árbol del mundo en el centro de Alfheim, a una altura que ningún jugador podría alcanzar. El motivo del hombre es asegurar el sueño de Asuna, y convertirse en su esposo en la vida real y por lo tanto convertirse en el sucesor del CEO de Recto, padre de Asuna, Yuuki Shouzou. Ahora, 2 meses después de la resolución del incidente de SAO, estaba cerca de alcanzar sus metas. El nombre de ese hombre es Sugou Nobuyuki. Su otro nombre es el gobernante de Alfheim, Fairy King Oberon. Usando el código de acceso que le fue difícil obtener, Asuna abrió la jaula y salió al camino que conduce de la jaula de oro. Miró el sol que se ponía sobre el horizonte mientras ella lentamente se deslizaba hacia adelante. Grabado con el patrón de timbre de un árbol, las ramas del árbol del mundo formaron un camino largo y ancho. Las ramas más pequeñas que actúan como pasamanos le dieron una sensación orgánica. Además de las ramas, también había pequeños pájaros y animales pequeños que en ocasiones se mostraron, añadiendo a la ilusión de que esto era el interior del juego. Ante el temor de que los monstruos aparecieran, Asuna cautelosamente avanzó. Después de unos minutos de caminata, un muro enorme, el tronco principal del árbol del mundo, quedó a la vista en el otro lado de una cortina de hojas. Un enorme agujero negro apareció en la rama y el tronco, que lleva al interior del árbol del mundo. Inconscientemente humedeciendo sus pasos, Asuna se acercó con cautela al agujero. Cuando llegó delante del agujero oval, que imitaba un nudo de árbol natural, vio una puerta rectangular inequívocamente artificial. La única diferencia era que esta puerta no tenía manija, pero al lado de ella había un panel táctil. Orando con todo su corazón para que no estuviera cerrada con llave, Asuna lo tocó con sus dedos. Sin ruido, la puerta se abrió a la derecha. Después de verificar si hay signos de vida, se apresuró a entrar.
La vía que se encuentra en el interior era de color blanco y condujo directamente a las profundidades del árbol. La tenue luz reflejada por las paredes inorgánicas de luces de color naranja periódicamente establecido en el techo. A diferencia de los corredores de árboles que mostraban una impresionante belleza exterior, aquí parecía que nadie se había tomado la molestia de colocar objetos, dejándola completamente sin decorar. Era como si alguien hubiera encendido de repente el mundo del juego con una oficina o biblioteca. Desde los pisos blancos, el aire frío fluyó sobre sus pies descalzos, enviando un escalofrío a través de todo su cuerpo. Era como si ella estaba siendo forzada a darse cuenta de que estaba infiltrándose en la sede enemiga. Asuna se mordió los labios y continuó. A diferencia de Kayaba Akihiko, Sugou Nobuyuki tenía una especie diferente de locura. Sugou, que era un empleado de Recto, utilizó su posición para orquestar la detención de 300 jugadores de SAO y comenzó peligrosos experimentos humanos con sus cerebros. No era una locura, pero era casi la codicia personificada. No importa lo mucho que ya tenía, su hambre sin fondo le hizo moverse para conseguir más. Asuna, que creció junto a él, entendió este punto de él mejor que nadie. En este momento Sugou tenía el control sobre una parte de Asuna y le pareció muy agradable saber que lo tendría todo en poco tiempo. Si supiera que Asuna se había escapado de la jaula, su furia no tendría límites. Él haría cada humillación posible sobre ella antes de usarla como un sujeto en sus experimentos. Solo de pensar eso hizo que las rodillas de Asuna empezaran a tambalearse. Pero si ella se volvió hacia atrás ahora, si regresaba a la jaula, se habría rendido a Sugou. Si se trataba de Kirito, él nunca se daría por vencido, incluso si no tiene una espada. Asuna enderezó la espalda, y miró el pasaje. De alguna manera, se las arregló para dar un paso más con los pies que parecían estar hechos de plomo. Una vez que dio ese primer paso, ella no paró de nuevo. El pasaje parecía no tener fin. Los paneles de la pared superior, inferior, izquierda o derecha no tenían ninguna costura o marcas. Se hizo cada vez más difícil saber si ella se movía en absoluto. Siguiendo la luz naranja ocasional del techo, Asuna resueltamente siguió adelante. Cuando por fin vio otra puerta enfrente, ella involuntariamente suspiró con alivio. Esta puerta era idéntica a la puerta de antes. Una vez más, ella tocó con cuidado el panel con los dedos. La puerta se abrió sin ruido. Detrás de él estaba el mismo pasaje, esta vez continuaba a la izquierda y derecha. Sintiéndose deprimida, Asuna pasó por delante de la puerta. Lo sorprendente fue, después de unos segundos, la puerta se cerró automáticamente, pero se había derretido en la pared, se fundió totalmente. Asuna frenéticamente tocó la puerta aquí y allá, pero no fue reabierta. Los hombros de Asuna se hundieron y decidió olvidarse de la puerta. No tenía planes para regresar de todos modos. Ella levantó la cabeza y miró a su derecha y la izquierda. Lo que había sido un camino recto ahora parecía curva en un apacible arco. Pensando por un momento, ella comenzó a caminar hacia la derecha. Con pasos tenues, ella siguió adelante con seriedad. Ella comenzó a dudar de sí misma. ¿He estado caminando en círculos todo este tiempo? Mientras Asuna estaba pensando eso, algo más que un muro finalmente apareció. En el interior, la luz gris de la pared de la curva, había algo como un cartel. Después de correr hacia él, resultó ser un mapa guía. Asuna se quedó mirando el mapa, tratando de grabarlo en su memoria. En la parte superior de la hoja rectangular, mapa de laboratorio completo. Piso C fue escrito en un tipo de letra inclasificable. En virtud de que era una simple ilustración. Había 3 plantas circulares, y se encuentra actualmente en un pasaje exterior de la parte superior. Ese era el único pasaje redondo en esta planta. El pasaje que conducía directamente a la jaula de pájaro no se estaba mostrando. Sin embargo, en la planta baja, A y B hubo varias salas marcadas en la zona interior, como sala de lectura de datos, control de habitación principal, sala del sueño y otros. El movimiento entre plantas parecía ser realizado por un ascensor mostrado en la parte superior del paso circular de este piso. Una línea vertical que conecta los 3 pisos y sigue un largo camino para conectarse con algo más abajo. Siguiendo la línea del ascensor, en el fondo es una sala rectangular grande. Un escalofrío le recorrió la espalda cuando leyó la etiqueta junto a la sala. Experimental Body Storage Facility. Experimental Body. Esas palabras dejaron un regusto amargo en la boca de Asuna. Parecía cierto que se trataba de instalaciones de investigación ilegal de Sugou. En efecto, si todos los ensayos se realizaron en el mundo virtual, entonces habría sido fácil de ocultar.
Si parecía que iban a ser expuestos, con un toque de un dedo, todas las pruebas desaparecerían sin dejar una sola hoja de papel. Si la finalidad de las instalaciones de las habitaciones circulares y que fueron consideradas, una frase que dice, Experimental Body. Aquí es donde Sugou mantiene a los jugadores que había secuestrado desde Sao. Su conciencia se mantuvo encerrada en la instalación de almacenamiento que aparece en la guía. Asuna lo pensó por un momento y luego se volvió y siguió caminando por el pasillo curvo. Después de caminar unos minutos a paso vivo, una puerta corredera sin decoración apareció en el lado izquierdo del pasaje. Junto a la puerta un triángulo invertido pequeño sobresalía de la pared. Asuna respiró hondo y apretó el botón con el dedo. La puerta se abrió inmediatamente, abriendo a una habitación rectangular pequeña. Asuna entró, se dio la vuelta y vio a un panel de control, muy similares a los de la realidad. Tras un momento de vacilación, Asuna recogió y pulsó el botón inferior de los 4 en fila. La puerta se cerró y, sorprendentemente, su cuerpo fue envuelto en una sensación de caída. La caja en la que Asuna cabalgó en silencio descendió por el interior del árbol virtual, deteniéndose con un sentido virtual de desaceleración después de unos segundos. Una ranura vertical apareció, donde momentos antes había una puerta sólida de color blanco, se abrió la puerta con los lados de deslizamiento a la izquierda y la derecha. Asuna salió de la puerta con pasos ligeros. Lo que apareció ante sus ojos era el mismo pasaje suave como en el piso de arriba, yendo en línea recta. Después de asegurarse de que no había señales de vida, Asuna empezó a caminar. Oberon había dado a Asuna solo una delgada y simple pieza de vestir con la que ella no estaba de acuerdo, pero con los pies descalzos en esta situación no es una mala cosa. Si ella hubiera estado usando zapatos, efectos de sonido, inevitablemente habrían ocurrido. Cuando en Sao, para asegurarse de que los monstruos no se fijaran en ella y ella pudiera hacer de nuevo un ataque o emboscada, a menudo iba descalza, aceptando la disminución de la defensa. Aparte de combate real, con la región de las ruinas de Aincrad como escenario, Kirito, Klein, Lizbeth y Asuna jugaron un surprise attack game muchas veces. Para Asuna, que por lo general tenía equipos de luz que no hacían ningún ruido, ella estaba constantemente en los puestos más altos. Pero cada vez que intentaba hacer una copia de ataque de Kirito, nunca funcionó, ni siquiera una vez. Así que una vez trató de acercarse sigilosamente a él sin zapatos y justo cuando estaba a punto de golpearlo en la cabeza con una espada de madera, él se dio cuenta y esquivó. Después de que él evitó su ataque, Kirito había agarrado a su pierna y comenzó a hacerle cosquillas sin parar. Ella se echó a reír tan fuerte que pensó que iba a morir. En lugar del mundo real ahora incierto, ella deseaba poder haber vuelto a ese tiempo, esa idea no pudo evitar comenzar a formarse en su mente con lágrimas en los ojos. Asuna sacudió la cabeza para dejar de lado el sentimiento de tristeza. Kirito estaba esperando por ella en el mundo real. El único lugar que quería estar estaba en los brazos de Kirito. Por eso lo único que puede hacer es seguir adelante. El pasaje no era tan largo. Mientras caminaba, una puerta lisa apareció a la vista. Si estaba cerrada, tendría que volver a la planta anterior para buscar el sistema de control. Mientras pensaba en eso, llegó frente a la puerta. Contrariamente a sus pensamientos, la puerta silenciosamente se abrió hacia la izquierda y la derecha. En el interior había una luz fuerte. Instintivamente entrecerró sus ojos. Interrogación de cierre. Tan pronto como vio dentro de la habitación, Asuna se quedó boquiabierta. Era un espacio muy vasto. Incluso se puede decir que la habitación era blanco puro sobre el mismo tamaño que un salón de eventos enorme. La distancia no se podía sentir debido a lo grande que era y había una falta de detalles. El techo brillaba con una luz blanca, igual que el blanco del piso que tenía muchas cosas bien ordenadas como pilares cortos. Asegurándose de que no hay nada a la vista que se moviera, Asuna entró en la habitación y avanzó con cuidado. En la vista de Asuna, esos objetos como pilares estaban dispuestos en filas de 18 columnas. Si ese espacio era cuadrado, habría aproximadamente 300 de ellos. Luchando contra su miedo, Asuna se acercó a uno de ellos. Llegando hasta el pecho Asuna, eran lo suficientemente amplio alrededor que probablemente tomaría 2 brazos para llegar a su alrededor. La superficie era suave, aunque existen lagunas en el que algo flotaba. Eso, sin embargo, si lo miras, era un cerebro humano. A pesar de que era del tamaño correcto, el color no era real. Está hecho de un material semitransparente azul-violeta. El objeto era increíblemente detallado y en lugar de una pantalla holográfica, parecía una escultura de zafiro. Mirando de cerca, se dio cuenta de que las luces aparecían periódicamente y dispersas por el modelo, ya que desaparecen había un pun de la propagación del fuego artificial colorido.
Se veía como un haz de ultracompactos fuegos artificiales. Frunciendo el ceño, Asuna observó desde el lado, se dio cuenta de que la luz se mueve a una parte de la red de repente se hizo más fuerte. La chispa final que solía ser de color amarillo se convirtió en rojo y destello más brillante, entonces la secuencia repetida. En la parte inferior del objeto como cerebro era un gráfico transparente que registró la actividad pico. Mirando el registro para el siguiente minuto, números y símbolos se muestran, junto con palabras como dolor y terror. Es el sufrimiento. Asuna se dio cuenta de manera intuitiva. El cerebro estaba siendo atormentado por un increíble dolor, tristeza y miedo. Las chispas eran como gritos provenientes del cerebro. Enfrente de los ojos de Asuna a la superficie de la cara perteneciente al propietario del cerebro. Esa cara se distorsionó hasta el límite, la boca abierta en grito tras grito silencioso. Incapaz de soportar su imaginación, Asuna retrocedió unos cuantos pasos. En su cabeza ella vio el mapa de arriba, Experimental Body Storage Facility, y oyó las palabras de Oberon, las técnicas para manipular las emociones en un flashback. La escena ante ella finalmente ponía las piezas del rompecabezas, y apareció una imagen determinada. Eso significaba que los cientos de cerebros aquí no fueron generados por computadora, sino objetos virtuales en tiempo real, seguimiento de exjugadores de SAO. Cuando el juego se terminó, estas personas deberían haber sido puestos en libertad, pero fueron encerrados por su WoW que utilizaría en la diabólica investigación en el pensamiento, la emoción y la memoria. Esto es demasiado horrible. Asuna se tapó la boca con ambas manos mientras susurraba el fondo de su garganta. La investigación que se realiza, junto con experimentos de clonación humana, era absolutamente tabú, algo que los seres humanos nunca deben tocar. No era solo absolutamente criminal. Era como pisar sobre el pensamiento de una persona y el alma, la dignidad final de aquel hombre estaba siendo destruida. Asuna giró dolorosamente a la derecha. A 2 metros de distancia estaba el mismo recipiente, por encima también flotaba un cerebro azul transparente. Tenía la misma atención a los detalles, pero las luces parpadeantes en el cerebro de alguien eran mucho más lentas. El color que lo atraviesa era una sombra de color amarillo a rojo, y se veía casi como un líquido turbio. En el otro lado, y más allá, había un número aparentemente infinito de cerebros, todo teñido en diferentes colores, y probablemente todos llorando con desesperación. Suprimiendo su pánico, Asuna se secó las lágrimas que se formaron en las esquinas de sus ojos. No estaba permitido. No, nunca lo perdonaría. Ella y Kirito había apostado su vida en la batalla, y los resultados estaban siendo utilizados por su WoW para sus experimentos, ese punto no podía ser perdonado. Sus malas acciones estarían expuestas, no hay castigo suficiente para aquel hombre. Espera por mí, yo te salvaré pronto. Después de decir eso, Asuna tocó suavemente el recipiente que contiene el cerebro torturado. Luego levantó la cabeza y caminando entre los pilares, se dirigió hacia la parte posterior de la sala. Después de caminar 10 columnas, de repente se oyó una voz humana. Asuna se aplastó rápidamente detrás del contenedor más cercano. Con cuidado, mirando a su alrededor, buscó el origen de la voz. La voz parecía venir de lejos a su derecha. Casi arrastrándose, avanzó en la dirección del sonido. Después de llegar a la parte posterior de una de las columnas, vio algo extraño delante. Exclamación de cierre, interrogación de cierre. Presa del pánico, ella se retiró a toda prisa. Después de parpadear un par de veces, ella miró con miedo una vez más. El ahora desaparecido piso 61 de Aincrad, también era conocido como tierra de insectos. Como su nombre lo sugiere, es un piso lleno de monstruos de bichos. Para la mayoría de las mujeres, incluyendo a Asuna, ese lugar era el equivalente al infierno. Uno de los peores era un monstruo babosa gigante llamado Slug Blue. Con la piel viscosa gris y manchas negras, que tenían 3 pares de tallos oculares grandes y pequeños, y los tentáculos que sobresalen de su boca para atacar, eran verdaderamente una pesadilla. Ahora, a pocos metros de Asuna, había 2 criaturas de espaldas a ella, que estaban enfrascados en una conversación. Esas criaturas eran infinitamente parecidas a las babosas azules. Esos enormes monstruos como babosas parecían estar intercambiando ideas mientras veían un solo cerebro. La babosa de la derecha estrechó sus ojos y habló con una voz chillona. Oh, este chico sueña con Spica-chan otra vez. Los campos B13 y B14 son fuera de serie. B16 es demasiado alto, él está muy emocionado. La babosa a la izquierda respondió mientras utilizó un tentáculo para meter en la ventana cerca del cerebro. ¿No es una coincidencia? Este sigue siendo el tercer experimento, ¿no?
Bueno, esta formación es el resultado de un circuito inducido por la emoción. Inserté la imagen Spica-chan en su memoria, esta pantalla es superior a la frecuencia umbral. Oh, vamos a seguir observando la muestra. Disgustada por las molestas voces agudas de las dos babosas, se retiró detrás de la columna de nuevo. Son los subordinados de Sugou, involucrados en este experimento inhumano aunque no se sabe por qué tienen esa apariencia. De sus palabras, podía sentir que no vacilarían moralmente. Asuna apretó la mano derecha con fuerza. Si tuviera una espada en su mano derecha en ese momento, definitivamente les daría la muerte adecuada a su apariencia. Sofocando el impulso de hacer lo que su ira exigía, Asuna se alejó lentamente y después de conseguir una cierta distancia de las babosas, siguió hacia el fondo de la habitación. Con cuidado, avanzando a toda velocidad ella siguió caminando pasando las columnas de los cilindros y, finalmente, llegó a lo más profundo de la habitación. Al final de la sala, delante de las paredes blancas, Asuna encontró un cubo negro flotante. Esto hizo pensar a Asuna el momento en que ella estaba en el sistema de control en el laberinto subterráneo de Aincrad. Si pudiera acceder a ella con privilegios de administrador, sería posible cerrar sesión de este mundo loco. Pero a partir de ese momento, no había un solo lugar para esconderse. Asuna respiró hondo y saltó de detrás del cilindro con determinación, corriendo hacia la consola tan silenciosamente como sea posible. Los 10 metros parecían ser increíblemente largos. Cada paso que daba, probó el sentimiento de miedo que alguien pudiera gritar para detener a su llegada desde atrás, pero siguió moviendo sus piernas, y por fin, llegó a la consola. En ese momento se dio la vuelta y miró más allá de los cilindros. Con su agitación átenme, las babosas aún parecía estar en medio de una discusión. Asuna se volvió de nuevo a la consola de color negro. La parte superior de corte inclinado estaba a oscuras y en silencio, a la derecha había una ranura delgada que se mantiene conectado con una tarjeta llave de plata. Orando a sí misma, Asuna extendió la mano, agarró la tarjeta, y la deslizó hacia abajo. Un efecto de sonido sonó y Asuna agachó la cabeza. A la izquierda de la ranura de la tarjeta, una ventana de luz azul y un holo teclado apareció. Había muchos menús envasados, cerca de la ventana. Asuna aplastó su angustia interior, y leyendo cuidadosamente las letras pequeñas en inglés. En la parte inferior izquierda estaba el botón Transport. Asuna utilizó los dedos temblorosos para presionar este botón. Con sonido boom, apareció una nueva ventana. En ella había un mapa que muestra todo el laboratorio. Parecía que era posible saltar directamente a cualquier lugar en el laboratorio utilizando ese sistema. Pero ella no tenía ningún uso para eso. Desesperadamente buscando, Asuna encontró un resplandeciente pequeño botón en la parte derecha con la etiqueta Exit Virtual Lab. Esto es. Con un pequeño grito, Asuna lo tocó. Por encima de otra ventana que ha aparecido. En la ventana rectangular aparecen las palabras Execute Logoth C15, seguido de los botones OK y Cancel. Dios, con el corazón orando desesperadamente, movió su mano derecha para empujar el botón. De repente, detrás de ella vino un tentáculo gris que la tomó de la mano derecha. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Asuna soportado, el estrangulamiento con un grito bajo, mientras trataba de forzar su dedo cerca del botón, pero el tentáculo se aferró a ella como alambre de acero y ya no se movió siquiera. Ella trató de usar la mano izquierda, pero justo cuando ella comenzó a moverse, un nuevo tentáculo se torció alrededor de su brazo. Las manos de Asuna se detuvieron en el aire, el resto de su cuerpo la siguió. Los captores de Asuna giraron lentamente alrededor de su cuerpo. Como era de esperar, eran las mismas dos babosas de antes. Sus 4 ojos de tamaño de pelotas de tenis establecidos con lirios anaranjados, moviéndose de aquí para allá en sus tallos. Los ojos inexpresivos se dirigieron a inspeccionar el cuerpo y la cara de Asuna, luego la boca circular. La babosa izquierda se movió extrañamente, una voz ronca salió. ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo en este lugar? Asuna, defendiéndose de su miedo, y fingiendo que no pasaba nada, respondió con voz casual. Bájame ahora, soy amiga de Sugou. Vine aquí para observar y ahora me voy. Oh. ¿Yo no he oído nada acerca de eso? La babosa de la derecha, movió 2 de sus ojos como si fuera inclinando su cabeza. ¿Has oído algo? No, en absoluto. ¿No es malo si los extranjeros ven esto? Oh, espera. Uno de sus tallos oculares alargados, el ojo redondo, consiguió una mirada más de cerca a la cara de Asuna. ¿Eres tú, cierto? ¿Eres la persona que Sugou-chan encerró en la parte superior del árbol del mundo? Sí. Me enteré de eso. Qué egoísta. El jefe manteniendo a una chica tan linda para sí mismo. Ark.
Asuna miró por encima del hombro a la consola y extendió su pierna izquierda para tratar de apretar el botón. Sin embargo, desde la boca de la babosa vino otro tentáculo que se enredó en su pie. Asuna ha luchado para llegar a la consola, pero sus esfuerzos no significaban nada. Debido a sobrepasaba el límite de tiempo, se volverá a la pantalla inicial. ¡Ey, no trates de actuar violenta! La babosa extendido más tentáculos, y envolvió su cuerpo. Envuelto sin piedad, los tentáculos de tipo alambre cortaron en la carne de su estómago y los muslos. ¡Ouch! ¡Alto! Suélteme, monstruo. ¡Oh, qué cruel! Especialmente cuando todavía estoy experimentando con el mapeo de batiestesia 1. Eso es correcto. La manipulación de este órgano necesitaba mucho entrenamiento. Al ser deformado en seda como el dolor agudo que solo existe en el mundo ilusorio, Asuna frunció el ceño y dijo desesperadamente. Ustedes dos son científicos, ¿cierto? Participar en esta investigación, ilegal, inhumano, ¿no te les da vergüenza? Siento que esto es mucho más humano que cuando experimentamos con el cerebro expuesto de un animal mediante el uso de electrodos. Estos chicos realmente solo sueñan. Sí. A veces incluso dejamos que ellos sientan que tienen sueños buenos. Debe ser gracias a nosotros. Usted está loco. Asuna susurró, su cuerpo envuelto en un frío congelante. Esas personas, sus verdaderas formas eran esas babosas insensibles. Sin prestar atención a Asuna, las dos babosas empezaron a consultarse previamente. El jefe está en un viaje de negocios, ¿verdad? Vuelve al mundo real y pide instrucciones. 1. Término general para todas las sensaciones de los tejidos debajo de la piel. Supongo que no tengo otra opción. Yana, no disfrutes mientras estoy fuera. Lo sé. Date prisa y vete. La babosa eliminó algunos de los tentáculos del cuerpo de Asuna y diestramente operada la consola con un tentáculo. Después de presionar los botones de un par de veces, ese cuerpo enorme desaparecido sin hacer ruido. Exclamación de cierre. Después de ver que Asuna se vio impulsada por la frustración abrasadora, sacudió su atado cuerpo imprudentemente. Allí mismo, enfrente de ella, era la salida al mundo real que había soñado. La salida se abrió un poco, y la brillante luz del exterior iluminó el suelo. Déjame ir. Déjame ir a casa. Asuna exclamó casi como loca, pero los tentáculos no mostraron signos de aflojamiento. No puedo hacer eso, el jefe me mataría. Más importante aún, ¿no estás aburrida en este lugar sin nada? ¿Qué te parece jugar con algunas drogas electrónicas? Me estaba cansando de esas muñecas de todos modos. Mientras decía estas palabras, los tentáculos fríos y húmedos acariciaron la cara de Asuna. Basta. ¿Qué haces? Asuna desesperadamente se resistió, pero la babosa inmediatamente extendió los tentáculos de nuevo. Al tocar la piel de la pierna de Asuna, los tentáculos lentamente llegaron hasta su vestido. Asuna, sufriendo esa sensación desagradable, fingió perder toda la fuerza de su cuerpo, y la capacidad de resistir. La babosa, tomando ventaja de eso, movió un tentáculo hacia su boca. Justo cuando estaba a punto de tocar sus labios, Asuna levantó la cabeza y mordió duro el tentáculo. ¡Ouch! Asuna ignoró los gritos de la babosa y continuó mordiendo sin piedad. Alto, ouch, lo entiendo. Después de confirmar que los tentáculos se retiraron de la ropa, Asuna abrió la boca. La babosa retiró rápidamente a los heridos tentáculo. Ouch, se me olvidó cortar la absorción de dolor. La babosa retiró un tallo de ojos y se quejó, entonces un pilar de luz apareció a su lado. La otra babosa apareció con algunos efectos de sonido. ¿Qué estás haciendo? Nada. ¿Qué dijo el jefe? Estaba loco de coraje, quiere que la pongamos inmediatamente de vuelta en la jaula por encima del laboratorio, cambiar código de acceso de la puerta, y monitorearla las 24 horas del día. Cuando por fin había encontrado algo con que jugar, la depresión extrema causó que su vista se atenuara. Una oportunidad de oro se había deslizado entre sus dedos. Por lo menos podría caminar de vuelta en lugar de utilizar la función de telepuerto. Todavía me gustaría que se sintiera un poco más. También te gustará esto. La babosa, una vez más envolvió sus tentáculos alrededor del cuerpo de Asuna, usando su cuerpo sin piernas para moverse hacia la entrada de la habitación. En ese momento, cuando las dos babosas no estaban viendo, Asuna rápidamente estiró su pierna derecha, y con sus dedos de los pies, sacó la tarjeta llave que se encontraba todavía en la ranura de la consola. La pantalla desapareció, pero las babosas no parecían notarlo. Doblando su cuerpo como un camarón, trasladó la tarjeta de los dedos del pie a la mano.
Vamos, no hay que actuar de forma violenta. La babosa levantó una vez más el cuerpo de Asuna y se dirigió hacia la salida. Con un ruido metálico, la puerta enrejada de la jaula cerró. La babosa utilizó sus tentáculos para manipular el bloqueo numérico, entonces saludó a Asuna. Hasta luego. Si tienes la oportunidad, ven a jugar otra vez. No quiero volver a ver tu cara de nuevo. Después de decir eso sin rodeos, Asuna caminó hasta el otro lado de la jaula. Las dos babosas se quedaron mirando fijamente, pero finalmente se dieron la vuelta y se arrastraron sobre las ramas. Después de un tiempo, el mundo estaba envuelto en la oscuridad de la noche. Asuna se quedó mirando las luces parpadeantes de la ciudad a lo lejos, se susurró a sí misma. No voy a perder, Kirito-kun. Nunca me daré por vencida. Definitivamente, voy a salir de aquí. Se volvió para mirar a la tarjeta llave de plata en la mano. Era inútil sin una consola, pero ahora era su única esperanza. Asuna se acercó a la cama, y fingiendo que se acostaba, escondió la tarjeta llave debajo de la almohada. Al cerrar los ojos, la fatiga cayó sobre ella y poco a poco la envolvió en un velo de sueño. Espero les haya gustado el video de hoy. No olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevos videos. Hasta el próximo video, gente exitosa. Destructor. ¡Estrellas!